Como siempre en los mensajes, ¿verdad? Yo trato de enfocarme en dos cosas cuando predico. Una de ellas es tratar de hablar de Cristo. Y si no hablo de Cristo, pues tratar de condenar el pecado, ¿verdad? Y encerrar los mensajes en esos dos términos. Yo creo que en eso consiste predicar, ¿verdad? En acercarnos a Cristo y en alejarnos del pecado. Bueno, aprendamos a hacer el bien. Y eso tiene que ver con el pecado. Quiero que miremos, para empezar, en Santiago capítulo 4, verso 17, que pone un peso enorme en nosotros. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A veces creemos que nuestras acciones son lo único que cuentan, que todo lo que se desarrolla, ¿verdad? O todo lo que desarrollamos es lo que cuenta delante de Dios. Creemos que cuando lleguemos al cielo Dios nos va a juzgar, ¿verdad? Y nos va a dar vida eterna o nos va a condenar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Pero en esta mañana quiero poner un peso enorme en usted y en mí, por supuesto, de que no solo está en nuestras acciones, sino en lo que sabemos que es bueno y que es malo. Y mire que tiene que ver con el pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? En pocas palabras, aquella información que usted maneja que es bueno y usted no lo hace, usted está pecando. Se le llama el pecado por omisión. Usted puede decir, no, hermano, pero yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien en todo lado, pero ¿hace algún bien? No solo está de comportarse, ¿verdad? Como usted dice, sino de ejercer algo de acorde a aquello que usted maneja que es bueno, amén. Pablo decía, ¿verdad? En el libro de Romanos, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Mira lo que dice, pero el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí, en mi mente, o sea, lo que yo manejo, pero no el hacerlo. O sea, que está esa lucha dentro de nuestras vidas, ¿verdad? De querer hacerlo porque lo conocemos, pero al final nuestra naturaleza que se inclina a lo malo no nos permite hacer aquello bueno. Y esto, ¿verdad? Aunque no querramos, nosotros produce ¿qué? Pecado, porque sabemos hacerlo. Y junto con esto, un gran peso que se agolpa en nuestras conciencias de no haber actuado correctamente. Y quiero que estudiemos algunos pasajes y ahora sí quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 12, verso 46. Si no se pone pila voy a ir leyendo y lo vamos a ir dejando botado. Libro de Lucas capítulo 12, verso 46. Mire lo que dice la palabra. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, ¿qué dice? Conociendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Va a recibir azotes, no es porque se haya portado mal, no es porque anduvo insultando, no es porque anduvo en sus deleites, es porque no hizo nada con aquello que sabía que era correcto, con aquello que debía hacer y no lo hizo, porque Dios le había dado la capacidad de desarrollar ciertas actividades, pero a él no se le dio la gana hacerlo, ¿verdad? Y él creyó, ¿verdad? Él dijo, bueno, voy a meter todo esto al banco, ¿verdad? Y pues, mejor dicho, él dijo, voy a enterrar esto aquí, ¿verdad? Y cuando él venga, pues, le voy a dar lo que a él le pertenece, ¿verdad? Y él creyó que le iba a librar. Y hay gente que cree que la va a librar así, ¿verdad? Hay gente que uno le invita a la iglesia y dice, no, yo no necesito la iglesia, es que yo no hago nada malo, hermano. Pero ¿sabe qué? Un día va a venir el Señor y aquí dice que va a recibir muchos azotes por aquello que sabía que era lo correcto, mas no lo hizo. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Mire que aquí está hablando de alguien que no tenía el conocimiento, pero sí hizo, ¿verdad?
dice que recibirán menos azotes. O sea que, en otras palabras, Dios castiga cuando hay conocimiento, ¿verdad? Cuando hay insensatez castiga, pero castiga menos, ¿verdad? O sea que al que más sabe, más se le demanda porque tiene un peso encima, ¿verdad? Pero no podríamos ser mediocres y decir, bueno, entonces yo no voy a aprender nada. Yo me voy a quedar así sin saber nada, porque si entre más sea hay más peso, eso no debe de ser así, porque la palabra de Dios nos incita a nosotros a aprender más de Él, para acercarnos más a Él, ¿verdad? Usted tiene que tener una mentalidad de buscar esa sabiduría para actuar bien, amén. No alejarse de ella porque va a ser más duro para usted. No se acerque así creyendo que no va a poder cumplir. Acérquese creyendo que lo va a poder hacer. Amén. Quiero leer otra vez en Juan 9:41. Acompáñeme. Vamos a leer Biblia. Libro de Juan 9:41. ¿Lo tiene, hermano? Dice la palabra: Jesús le respondió: si fueres ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado, santo Dios. Mire, hermano, saber las cosas y no hacerlas es pecado, y es un pecado enorme, ¿verdad? Yo quiero que en esta mañana usted se vaya con ese peso, porque ¿quién no sabe hacer el bien? Todos, amén. ¿Sí? Vamos a ir a otra cita también, en Romanos capítulo 1, verso 21. Hoy sí estamos leyendo, ¿verdad? Romanos 1:21 dice: pues habiendo, ¿qué? Conocido es de conciencia, de conocimiento, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire que antecede a esta palabra que dice: lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación. O sea que de manera, dice la palabra, que no tienen excusa. O sea, el conocimiento de Dios está en cada individuo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no reconocen que está Dios? Porque en su necio razonamiento han rechazado a Dios. Pero esto no quiere decir que no sepan que hay un Dios, ¿verdad? O sea que ese peso va a estar sobre ellos hasta el día que estén enfrente de Dios y vayan a tener que rendir cuentas. Hermano, una de las cosas más duras que se supone que van a ver en el castigo eterno o en el infierno no es ni siquiera el tormento, sino el pensar que pudieron o que pudiesen haber hecho el bien y no lo hicieron. O sea, el castigo más enorme que va a haber en el infierno supuestamente es la conciencia, porque teniendo la oportunidad de poder hacerlo, no se hizo. Y eso va a ser duro. Es mejor hacer la voluntad de Dios hoy que podemos, aprender a hacer el bien. Amén. Aprender a hacer aquello que está en nuestra mente ya y que no podemos ignorar cuando nos está hablando. No imponer nuestra propia naturaleza, sino más bien aquello que consideramos correcto. Aquí viene una pregunta, hermanos. Ok, ¿qué es hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? La pregunta, hermano, no va así como que ¿qué es el bien? Porque todos sabemos que es bien, ¿verdad? Y que es malo. La pregunta va más bien es ¿qué es hacer? Ir a la acción, hermano. Amén. Porque aquí es donde está el problema de cada uno de nosotros. Aquí es donde está el problema.
ya cuando tenemos que ejecutar aquello que conocemos, ¿verdad? Aquí es donde está el problema. Y yo traigo un ejemplo ahí, yo creo que ya todos lo están viendo. En Mateo capítulo 19, versículo 16. Un personaje que todos conocen, el joven rico. Quiero leer. Entonces vino uno y le dijo: maestro, ¿qué le dijo? Bueno, ya saben por dónde va la conversación. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una pregunta sabiendo la respuesta, hermano. Esta es una pregunta sabiendo la respuesta. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Miren la pregunta. Desde el inicio él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué bien haré? Él sabe que tiene que hacer bien para heredar la vida eterna. Por eso él pregunta: ¿qué bien haré para llegar a la vida eterna? Es algo que él ya conoce. Yo le preguntaría a usted esto mismo y sin duda todos conoceríamos la respuesta. Ninguno es ignorante de lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Amén. Y de hecho, en cada uno de los problemas que usted se enfrenta, yo creo que usted sabe cuál es el camino que debe de tomar. Que no se le da la gana de tomarlo es otra cosa, pero sabe cuál es. Por ejemplo, si su matrimonio está en problemas, se sabe cuál es el camino. Y a veces vamos a pedir consejo donde alguien, pero es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que vamos con la dureza de nuestro corazón de no querer afrontar esa verdad, de no querer actuar en base a esa verdad que está aquí, no está externamente. Este hombre joven, por cierto, sabía lo que tenía que hacer. No era un ignorante. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde, yo creo que sarcásticamente, creo que le respondió el Señor. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar a la vida, aquí hay una parte muy especial. Me gusta cómo el hermano Eduardo habla acerca de esto, porque nadie puede cumplir la ley de Dios, ninguno puede, pero sí podemos guardarla. Sí podemos guardarla. ¿Qué es guardar la ley? Que cuando nosotros estemos en situaciones que son de pecado, la ley viene aquí y actuar en base a ese conocimiento que tenemos. No por obligación, sino porque lo entendemos. Eso es guardar la ley. Ahora, si usted trata de cumplirlo, eso es imposible, ¿verdad? Lo más curioso de esta conversación entre Jesucristo y el joven rico es que, si usted se da de cuenta, los mandamientos que le menciona el Señor, todos tienen que ver con el prójimo. Todos tienen que ver con el prójimo. Cosas que él creía que estaba haciendo bien. Miren qué interesante esto. Cosas que él creía que él estaba haciendo bien, porque él dijo, el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y esta es una parte bien difícil, hermano. No hay cosa más difícil, hermano, que estar equivocado y no darse cuenta de su error. Eso es lo más terrible que puede haber. Cuando usted conversa con alguien que está equivocado y no quiere entrar en razón, hermano, eso es triste. Eso es triste. Este joven le viene a preguntar a Jesús qué tiene que hacer. Jesús le dice lo que tiene que hacer y dice: no, es que eso ya lo hago. Si le está diciendo lo que tiene que hacer, es porque no lo hace. Es porque no lo hace. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Quiere resolver su matrimonio, hermano? Mire lo que tiene. No, hermano, ya eso yo lo hago. Mentira. Porque si lo hiciera, entonces no estuviera pidiendo consejo. No, hermano, es que mire, yo hago esto. Usted no hace nada. Porque su situación de ir a consultar es porque no ha hecho nada. No ha actuado en base a esa verdad que se supone que debería de actuar. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén.
el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, y todavía dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Pero sabemos cuál era el problema de este joven. Tenía inclinado su corazón a la riqueza. No amaba a su prójimo, en ningún momento amaba a su prójimo. Quizás él hacía ciertas cosas, pero no los hacía por su prójimo, lo hacía por él mismo y por sus riquezas. Y según él, estaba amando a su prójimo. Como un influencer mexicano que, ustedes saben la situación como está en las redes sociales, todo el mundo quiere hacerse famoso. Va y hay a un borracho en la calle, vomitado, hecho de todo, del 1, del 2 y del 3. Y entonces, ¿verdad? Queriendo hacer bueno o queriendo hacer el bien, va y lo baña, le da ropa nueva, y está en el video ahí, pero usted lo puede buscar, y le da 100,000 pesos. Y entonces él se siente bien y se va. A la semana se da cuenta que le dijeron que fuera donde esa persona, y va donde el borrachito otra vez, y adivine qué pasó. Lo halló otra vez en la misma condición. Él creyó que había hecho bien, pero no es así. Lo que hizo es más bien más mal sobre esta persona. Lo halló peor. Lo halló hecho hasta del 4. Y todavía había gastado. Le pregunta, ¿qué pasa con el dinero que te di? Ya lo gasté, le dice. Pero son 100,000 pesos. Le dice, ¿cómo pudiste haber gastado esto en una semana? Yo no sé, pero lo gasté, le dice. ¿Y en qué lo gastaste? En vicio, le dice. A veces creemos estar haciendo lo correcto, hermano, pero según nuestra mente. Pero nosotros tenemos que actuar, ¿qué dicen lo que está en letras rojas? De acorde a los mandamientos de Dios. Y esto nos va a aclarar cuándo estamos actuando correctamente y cuándo no. Incluso cuando estamos ayudando a alguien, como este caso que le cuento. Amén. Entonces, ¿qué es hacer el bien? Es siempre hacer lo correcto. No significa, ¿verdad? Es necesariamente que usted tenga que estarle dando propina a todo el mundo y usted anda bien con Dios, anda al 100. No necesariamente, porque quizás esa propina es usada para que esta persona se drogue, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo usted más bien? En aquello que considera que está bien, añade más mal en la persona. Entonces, hacer el bien es hacer lo correcto. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Y qué dice? Aprended a hacer el bien, buscar el juicio. Para hacer el bien hay que buscar el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. ¿Por qué viene esta palabra? En el contexto, este es un pueblo que ofrecía sacrificios al Señor y el Señor dice más atrás, todos los que han leído Isaías capítulo 1, el Señor les está diciendo, cansado estoy de sacrificio, de ofrendas, de carneros, de holocaustos. Esta gente creía que estaba agradando a Dios con lo que estaba haciendo. Venían y se presentaban al templo con su multitud de cosas, ¿verdad? Con sus sacrificios, con sus holocaustos y con sus ofrendas, y dentro de ellos creían que estaban haciendo bien. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios piensa acerca de lo que nosotros hacemos. Amén. Que es diferente, obviamente. Porque el Señor, después de hacer todo eso, no les dijo, qué buenos son mi pueblo. Excelente, sigan así, sigan sacrificando becerros y corderos. No, les dijo, cansado estoy. Y todavía les dice, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Voy a hacer un paréntesis aquí, quizás fuera de contexto. En este tiempo, pues, se le ponía bastante atención a la viuda y a los huérfanos, porque en ese momento o en esa época las guerras eran frecuentes. Entonces, ¿quiénes iban a las guerras? Los hombres.
¿verdad? Y morían muchos, hermano. Entonces, ¿qué pasaba? Quedaban muchas viudas y muchos huérfanos. Entonces el Señor extendió un mandamiento para el pueblo que no se olvidaran de las viudas y de los huérfanos. Hoy en día, hermano, nadie va a la guerra, nadie anda muriendo. Por eso hay poquitas viudas. Por eso cambia el contexto en el Nuevo Testamento y Pablo más bien dice que sí hay que ayudar a las viudas, pero pone condiciones: mayores de 60 años, que tengan buen testimonio, ¿verdad? Así que quiero que sepa esto para que no ponga cargas en la iglesia diciendo que tenemos que ayudar a las viudas. Porque si tiene 40 años, que se case. ¿Sí? Si quedó viuda, tiene que volverse a casar. Lo que sí tenemos que hacer como iglesia es buscarle novio. No mantenerla. ¿Sí? Porque ¿qué dice la palabra? No, así, hermano, fíjese que parece que no, pero así, dice que si hacemos esto de mantenerla, después andan de entrometidas, metiéndose en chismosas y todo eso. ¿Sí o no dice así la Escritura? Cambia el contexto, ¿cierto? En aquel entonces dice: aprended a hacer el bien. Porque, ¿qué pasaba? Los reyes mandaban a los pobres hombres a las guerras y las familias que quedaban, hermano, quedaban en la ruina. ¿Y qué pasaba? Cuando se ganaba una guerra, el beneficiado era el rey. Pero ¿y las familias que perdían a su cabeza y todo eso? Y en ese tiempo no se hacía justicia, se olvidaban de las pobres mujeres. En la palabra existen muchos ejemplos de las viudas que estaban solas, hermano, ¿verdad? Entonces Dios manda a que nosotros hagamos justicia. Quizás las viudas y los huérfanos solo son un ejemplo, pero hoy tenemos que aplicar lo mismo, hacer justicia. Eso es hacer bien, buscar el juicio y la rectitud, hermano. ¿Sí? Lo que pasa también que cuando intentamos hacer el bien, como a veces no nos conviene, por eso no lo hacemos. No nos conviene. Nosotros sabemos cómo actuar correctamente, pero no lo hacemos porque no nos conviene. Hermano, lo invito a un trabajo porque van a estar pagando 30, pero lo único que tiene que decir es que usted es un experto. Usted sabe lo que tiene que hacer en ese momento, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque le conviene. Entonces, a veces omitimos hacer el bien porque nos conviene, pero debemos de hacer el bien a pesar de que nos va incluso hasta a perjudicar. No es que no nos convenga, incluso es que nos va a perjudicar. ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que actuar correctamente como hijos de Dios, porque entonces nos volvemos mentirosos, ¿sí? Y damos mal testimonio. Y por eso el nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros mismos, los creyentes. Mentirosos, chismosos, metidos y todo eso, hermano. Porque claro, no queremos hacer el bien, pero yo traigo un ejemplo. Veamos a José. Siempre quiso hacer lo bueno y lo correcto y sabemos lo que atravesó, ¿sí o no? Él, hermano, siempre quiso hacer lo correcto, ¿verdad? Era un hombre impresionante, hermano. Cualquiera cristiano desearía ser como este hombre. Está en casa de Potifar y su inteligencia, su sabiduría lo ha llevado a que este Potifar, ¿verdad? Que era un general del ejército egipcio, ¿verdad? Lo puso al mando de todo lo que tenía, hermano. Era el capataz de ahí, era el dueño prácticamente. El único que estaba encima de él era Potifar. Y viene la mujer de este hombre y lo quiere incitar. Hoy en día diría, qué oportunidad. Siendo capataz, teniendo todo esto, qué oportunidad me ha mandado Dios. Así dirían muchos hoy en día. Pero él no. Él pudo haber pensado, bueno, aquí ya la hice. Prácticamente tengo todo lo que quiero. Soy dueño de todo lo que tiene Potifar, incluso hasta de su misma mujer. Solo está de que caiga aquí, pero él no. Él tenía aquí en su mente lo que era correcto hacer, ¿verdad? Y a pesar de que sabía lo que podía pasar
si actuaba correctamente, hizo lo correcto. ¿Y esto qué pasó? Cuando él actúa correctamente, ¿qué pasó? Lo difamaron, ¿y dónde terminó? En la cárcel. Así que actuar correctamente no siempre te va a beneficiar. Muchas veces te va a poner en condiciones difíciles, pero tienes que hacerlo. Tienes que actuar correctamente, ¿verdad? Porque Dios se acuerda de ti cuando actúas correctamente, y tarde que temprano te va a sacar de cualquier situación. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Otro de los ejemplos es Daniel. Él determinó no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué determinó esto Daniel? Porque él sabía en su mente. Es que actuar bien es en base a la base de datos que tenemos de lo que es correcto dentro de aquí, de nuestra mente. ¿Sí? Por ejemplo, a él le ponen una comida y en la escritura incluso está cómo alimentarnos, ¿sí o no? Entonces, cuando él le traen esa comida, lo que hace su mente es decir, yo no puedo comer esto. Va en contra de mis creencias, en contra de lo que yo manejo que es correcto hasta ahora. Lo que va a hacer esto es deteriorar mi salud. Lo que va a hacer esto es perjudicar mi vida. Es mejor no lo voy a tomar, pese a las consecuencias que puedan haber. Y dice que él determinó no contaminarse con la comida del rey. ¿En base a qué? A su convicción. Y esto es importante saberlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos como un tipo Daniel. Somos extranjeros, venimos de otra tierra. ¿Y sabe qué es lo primero que pasa a nosotros? Todo lo contrario de Daniel, determinamos contaminarnos con todo lo que nos ofrece este país. Con todo lo que nos ofrece este país. Por eso vemos personas, hermano, que llegan humilditas a este país, que no quiebran una uña, hermano. Pero solo llegan aquí y es un desastre total. Es un desastre total. Es impresionante. Es impresionante. Pero Daniel actuó en base a todo lo que él sabía. Y no solo, esto solo es un ejemplo sencillo de la comida. Quizás le pueda caer a usted también. Porque usted sabe cómo alimentarse también, pero no lo hace. Porque esto no solo, en lo espiritual no necesariamente tiene que ver con la oración, tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con actuar bien, tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con nuestros pensamientos, es el mensaje de hoy. Tiene que ver con todo lo que nosotros somos, hermano, con todo, con todo, con todo. Y esto incluye nuestra alimentación. Y sería bueno que más adelante se levantara alguien así como nuestro hermano Juan, ¿verdad? Que nos está enseñando inglés. Que se levante un nutricionista aquí que nos diga cómo alimentarnos. ¿Por qué no? ¿Sí o no? Un economista que de pronto nos diga cómo administrar nuestro dinero. ¿Sí o no? ¿Consideran que es espiritual? Claro que sí, hermano. Claro que sí, porque el pueblo de Dios tiene que estar en victoria en todo. ¿Sí? No están de acuerdo, ¿verdad? Verlos en todos los aspectos de su vida bien, hermano. Nos gustaría visitarlo, ¿verdad? Y que todo esté bien, no que esté, ay, viera que enfermo estoy. ¿Y por qué, hermano? No es que me comí unas cosas que le hacen daño. Cosas que le van a provocar hasta del 4. ¿Sí? Entonces tenemos que mejorar, hermano. Tenemos que actuar bien en base a aquello que nosotros sabemos que es correcto. Y luego se presentan situaciones más difíciles a Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, los ejemplos de Sadrach, Mesach y Abel el Negro, ¿verdad? Cuando quisieron que se arrodillaran, ellos pudieron haber dicho, bueno, estamos acá. La Biblia dice que hay que sujetarnos a las autoridades. Pudieron haber pensado así, hay que arrodillarnos, ¿qué cuesta un poquito? Y eso es lo que pasa, hermano, que nosotros negociamos y aquello que es correcto lo hacemos a un lado. Aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón lo hacemos a un lado y actuamos en base a nuestra naturaleza. Y lo peor que le buscamos un lugar para acomodar eso que es malo.
Le buscaba, no hermano, pero si no digo esto, entonces ¿cómo voy a trabajar? ¿Y cómo voy a pagar renta? ¿Y cómo voy a comer? Yo no sé, pero Dios manda que actúe correctamente, ¿verdad? Entonces así tenemos que ser nosotros también. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que actuar en base a lo que nosotros hacemos. El joven rico, hermano, creía que él era bueno, según su mente, según su razonamiento, según su manera de pensar. Pero esa pregunta mostró lo que había en él. ¿Sí? Y Jesús sabía exactamente lo que había en este joven rico. ¿Sí? Y curiosamente la petición del Señor al joven rico, ¿qué le dijo? Anda y vende todo lo que tienes. ¿Por qué le dijo eso el Señor, hermano? Hay quienes dicen, no, hermano, el Señor, el contexto ahí no es que Dios le pide todo el dinero, porque Dios no nos pide todo el dinero, hermano. Sí le estaba pidiendo todo el dinero, que lo diera a los pobres, porque su problema era el dinero. Dios siempre te va a pedir aquello que más amas, ¿verdad? Si no es el dinero, Dios no te va a pedir el dinero, porque Él es dueño del oro y la plata. Pero en este caso, como él amaba más al dinero, entonces Dios le pide el dinero. ¿Sí? Dios siempre te va a pedir lo que más ama, porque nadie puede estar encima de Dios. Nadie. ¿Verdad? Ni tu dinero ni nada tiene que estar encima de Dios. Y por ejemplo, mira a Abraham. No podía tener hijos, y cuando lo tuvo, ¿qué era lo que más amaba? Su hijo. ¿Qué le pidió Dios? A su hijo, porque nadie puede estar encima de Dios. Amén. ¿Sí? También está, hermano, el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué era Zaqueo? Prácticamente era un ladrón. ¿Y cuál fue su convertimiento? Devolver, porque Dios siempre va a querer que nosotros actuemos de esta manera. Amén. Y esto responde una gran pregunta, hermano, acerca de este mensaje. Amén. Hacer el bien es también temer a Dios. Es también temer a Dios con todo nuestro corazón y ponerlo en el lugar que le corresponde. Esta es la mejor manera en la que usted puede actuar, comenzando desde ahí. ¿Sí? Y ejemplos de ellos son Zaqueo, ¿verdad? Porque Zaqueo fue diferente que el joven rico. Bueno, el joven rico no quiso hacer lo que Jesús le pidió, pero este sí. Y si vemos también más adelante, Cornelio era un hombre rico, según la palabra, pero Dios no le pide su dinero, porque su problema no estaba ahí. Más bien era una virtud de él, que dice que ayudaba a los pobres, daba ofrenda, dice la palabra, a los necesitados. Entonces en su conversión no pasa eso. Digo todo esto, hermanos, porque a veces venimos a Cristo, supuestamente nos convertimos, pero aquello que más amamos sigue ahí. Sigue ahí. Y así como van las cosas hoy en día, no tarden a aparecer gente diciendo, yo antes era borracho para el mundo, ahora soy borracho para Cristo. Mire, hay de todo ahora. ¿Sí? Porque esos, por ejemplo, los raperos, yo antes rapeaba para el mundo, ahora rapeo para Cristo. ¿Sí? Sabiendo que el rap es una música que incita a la sexualidad, ¿verdad? A la violencia. Y una vez, quiero compartir esto con Orlin, conoce a la persona, se tiró al rap, ¿verdad? Y yo pues, como yo quiero a la persona, yo le dije, hermano, le digo, obviamente le dije, no con arrogancia y todo, dice que yo creo que la verdad no es correcto esto. ¿Y sabe qué? A los días me eliminó de todo y todavía me hizo una tiradera. Me hizo una tiradera, Imagínense. Imagínense. Entonces, si vamos a convertirnos a Cristo, aquello que más amamos, hay que entregárselo a Él, porque entonces no estamos actuando correctamente. ¿De qué sirve venir aquí y decirme convertí? Todavía tenemos eso aquí en nuestras manos, ¿verdad? Pasó con el joven rico, dijo que él era bueno, y cuando Dios le dijo que se despojara de aquello que tenía, no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Amén. ¿Sí? Gloria sea el nombre de Dios. Quiero leer también en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 14.
Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Mira, yo te he puesto delante de qué? De ti, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Dónde está? Aquí. Diga conmigo, está aquí. ¿Sí? O sea que la decisión de hacer lo correcto y de hacer lo incorrecto está en mí. Vuelvo a repetir, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Sí? En tu boca y en tu corazón. Amén. Es cierto que Dios nos manda a estudiar la palabra y tenemos que estudiarla, pero ¿sabe qué? No me vaya a malinterpretar, pero a veces no necesitamos la palabra para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Me doy a entender? A eso se refiere este versículo. Muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, porque Dios dijo que pondría eso en nuestros corazones. Por eso Pablo dice, miserable de mí. ¿Verdad? Porque cuando fue impuesta esa palabra aquí, nos dimos cuenta de nuestra condición y eso nos encerró, hermano, y nos hizo miserables. Porque ahora actuamos en contra de esa naturaleza horrible que está dentro de nosotros. Lo importante de todo esto es que sabemos que está ahí. Sabemos que es lo correcto, ¿verdad? Es importante aclarar que es bueno los consejeros, es bueno meditar en la palabra, ¿verdad? Que es bueno todo esto, pero sabemos nosotros. Dígale al hermano que está a la par, tú sabes, no te hagas. Amén, porque sabemos. Voy terminando, hermano. Hacer el bien no siempre te va a beneficiar. ¿Están conmigo? Hacer el bien no siempre te va a beneficiar, pero te trae una paz extraordinaria. Te trae un gozo y un regocijo en tu corazón cuando has actuado bien. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan predicaron la palabra del Señor, actuaron de la mejor manera y los azotaron. ¿Saben qué? Salieron con gozo a pesar de los azotes, porque en su mente ellos actuaron bien. Habían hablado de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando actúas bien, a pesar de los azotes de la vida, a pesar de los golpes de la vida, hay una paz interna que nadie te la puede arrebatar. Nadie te puede quitar eso. Y es un gozo extraordinario que está en tu corazón, hermano. Que está en tu corazón. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo sé si hago el bien o hago el mal? Bueno, dentro de ti está esa parte. Si hay incomodidad dentro de tu corazón es porque quizás no estás actuando correctamente. Pero si hay paz en tu interior, en tu corazón, es porque has estado haciendo bien las cosas delante de Dios. ¿Verdad? Has estado haciendo bien las cosas delante de Dios. ¿Cómo sé si hago lo correcto? Bueno, no solo estamos hablando de la paz interna, estamos hablando de lo que produce hacer el bien y lo que produce hacer el mal también, ¿verdad? Porque hacer el bien no solo te va a producir paz, te va a traer beneficios que se pueden palpar. Y yo voy a leer esta parte que es la continuación del texto que leía. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová Dios te bendiga. Cuando haces bien, la bendición de Dios está. Puedes ver la bendición de Dios en todo lado, ¿verdad? Te empiezan a aumentar el sueldo, te empiezan a subir de nivel, porque actúas correctamente. No eres alguien que se esconde allá con el teléfono a que pasen las horas, sino que más bien aprovechas el tiempo para ver cómo mejora tu empresa. Ay. Amén. Pero ¿qué pasa cuando te halla tu jefe y estás en el teléfono? ¿Qué pasa dentro de ti? El corazón te estremece. ¿Por qué? Porque estabas haciendo algo incorrecto. Estabas haciendo algo malo. Pero ¿qué pasa si estás haciendo algo bueno e incluso hasta... Y te halla el jefe así?
Te pones más contento cuando Él se va. Porque sabes que estabas haciendo lo bueno. ¿Sí me doy a entender, hermano? Hay una paz interna, pero también se palpa en las cosas que hacemos. Mejora en todos los aspectos de tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, todo lo que haces mejora. Entonces, ¿cómo sé si hago lo correcto? Dentro de mí y fuera de mí pasa algo. Algo tiene que pasar. La palabra dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Amén, porque hay quienes empiezan a hacer el bien, pero se cansan. Tienen su límite. Y Dios quiere que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos. Mira, hermano, esto de la conciencia yo creo que es el mejor indicador cuando estamos haciendo lo bueno o lo malo delante de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, verso 6. Leemos la palabra. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre había actuado mal. ¿Y qué pasó por su comportamiento? ¿Qué se ganó él mismo? Decayó su semblante. Su conciencia estaba mala. Y esto, hermano, lleva incluso a perjudicar a otras personas porque atentó con aquel que había hecho lo correcto. Ambos sabían lo que tenían. No es que Caín no sabía cómo ofrendarle a Dios. Sí sabía. Lo que pasa es que no quiso hacerlo. No quiso hacerlo. Porque el Señor no le dijo, bueno, te voy a enseñar porque solo Abel podía. Te voy a enseñar a ti para que no te vuelvas a equivocar. Esto hubiese dicho el Señor, pero no dijo así. Le dijo, si bien hicieres, ¿verdad? No serás enaltecido. Amén. Porque el que hace el bien y el que hace lo correcto, ¿qué pasa? Dios lo enaltece, hermano. Pero al que no hace lo bueno y lo correcto, Dios lo humilla. Y hay una humillación horrible cuando haces lo incorrecto. Este hombre no aguantaba la conciencia y despierta cosas incluso hasta como la envidia. Porque mata, hermano, esto parece liviano y todo eso, a su propio hermano. Su propio hermano mata. Porque él había actuado mal y su hermano había actuado bien. Esto de la conciencia es algo extraordinario que nos dice cuando estamos bien o cuando estamos mal delante de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos aquí, cuando predicamos, si yo menciono cosas, ¿verdad? Su corazón se acelera cuando en estas cosas usted está fallando. Si yo digo de palabras así, por ejemplo, del aborto, alguien que ha hecho eso, hermano, empieza a palpitarle el corazón. ¿Por qué? Porque su conciencia le dice que hizo algo malo. Por eso es bueno predicar la palabra del Señor, porque en base a esa conciencia tiene que haber un cambio en nosotros. Amén. Si yo menciono, hermano, cosas que son malas y su corazón empieza a latir, es porque quizás usted ha estado haciendo algo malo. Cuando yo menciono cosas así de pecado, lo que tiene que haber dentro de usted es paz, tranquilidad, no tiene que acelerarse. Incluso va a ser predicador, hermano. Incluso este método que ha implementado la justicia de el detector de mentiras, ¿sabe cómo hacen? Cuando le preguntan a la persona, tienen sensores conectados y si se acelera las pulsaciones de su corazón, quiere decir que está mintiendo, porque es algo que le incomoda. Es terrible lo de la conciencia. Incluso nosotros, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, valga la redundancia. Yo puedo dedicarle, hermanos, 20 horas a un mensaje, 20 horas. Pero si algo malo ha estado pasando en mi casa y en mi familia, yo se lo he dicho a mi esposa y a mi hijo. De hecho, ayer veníamos hablando de eso. Ya pude haber estudiado lo que estudiara
como que se va por la borda aquello, porque ya mi conciencia ya no me da la libertad para predicar bien. Es impresionante esto. Es impresionante esto. Por eso la palabra dice que Jesús predicaba como quien tenía autoridad. Jesús no tenía nada en su conciencia, estaba nítida, hermano. Nítida, no había nada en que acusarle. Y qué bonito es eso. Tener una paz interna, hermano. Cuando tú actúas bien, hay una paz extraordinaria dentro de ti. Hay una paz que nadie te la puede arrebatar. Y te pueden señalar, te pueden criticar, pero tú sabes que estás en lo correcto y caminas con confianza, caminas con paz, hablas con autoridad, hablas con gozo, te regocijas donde quiera. Ningún tema te va a incomodar porque estás bien delante de Dios. Amén. ¿Sí? Así que tenemos que aprender a escuchar esa voz que no queremos obedecer. A esa voz que viene de parte de Dios, que insistentemente nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y lo correcto que podemos hacer hoy es venir delante de Dios y pedirle perdón. Pónganse pie, vamos a orar.